Buenos días. Asistimos en este acto a la exposición, defensa y evaluación de la tesis doctoral de don José Ramón Puerto Álvarez, dirigida por la doctora doña Ana María Fernández García y titulada José Gómez del Collado, arquitecto. En cumplimiento de los reglamentos vigentes, el desarrollo del acto será más o menos como sigue. En principio tomará la palabra el doctorando para hacer la exposición del trabajo que ha realizado durante estos años. En principio contará con unos 50 minutos, si le parece bien. ¿Le parece suficiente? Vale. Una vez expuesto, tomarán la palabra los miembros del tribunal, haciendo las consideraciones que consideran oportunas. Primero intervendrá la secretaria, posteriormente la vocal, doña Silvia Blanco, finalizaré yo misma. Le formularemos consideraciones y preguntas que usted podrá responder, creo que es mejor que conjuntamente, al final de las tres intervenciones, si esto le parece bien. Posteriormente podrán tomar la palabra también para hacer las consideraciones los doctores presentes en la sala, comenzando por su directora de tesis y el resto de doctores que quieran tomar la palabra. Finalizado este proceso, el tribunal debatirá la calificación que corresponde a su trabajo. Puede comenzar. Pues muchas gracias. La figura de José Gómez del Collado, arquitecto, ha sido hasta hace muy poco tiempo prácticamente no había sido objeto de estudio. Durante 2 décadas alteró el paisaje de una villa del suroccidente asturiano, dejando una obra de gran interés que es preciso reivindicar y proteger, porque algunas de dichas obras, por desgracia, ya se han perdido. El arquitecto nació en la villa de Cangas del Narcea en 1910 y a los 15 años se fue a León a estudiar el bachillerato, aunque al año siguiente comenzó ya en Deusto lo que eran los cursos de iniciación para realizar la carrera de ingeniero. Sus profesores pronto vieron que las cualidades del joven estudiante se desarrollarían mejor en el mundo de la arquitectura, orientándolo a que continuase por este camino, cosa que hizo de forma inmediata al año siguiente. Y aunque en un primer momento las esperanzas de Gómez del Collado era el poder superar los cursos de acceso de una manera relativamente sencilla, hasta el año 1935 no consiguió superar la totalidad de asignaturas del curso de ingreso. De hecho, estaba haciendo el curso de ingreso complementario en 1936 en la flamante Escuela de Arquitectura de Madrid, cuando estalló la Guerra Civil y la escuela pasó a estar en pleno frente de combate. Fue movilizado por el ejército republicano, estando dentro de la brigada Stajanov, realizando fundamentalmente labores logísticas. Y un hecho fortuito, o al menos así lo han contado sus familiares, el transporte a Valencia de una persona que acabó teniendo una cierta relevancia en el régimen, como fue Ramón Serrano Súñez, le permitió tener el favor del mismo y comenzar de forma inmediata a trabajar en la Dirección General de Regiones Devastadas y Reparaciones. Aún siendo estudiante, en 1940, encabezó a un grupo de estudiantes entre los que se encontraba José Luis Fernández del Amo, Francisco de Asís Cabrero o Rafael Aburto, y organizó en los bajos de la Biblioteca Nacional lo que fue la primera gran exposición de la reconstrucción nacional. Él dirigió el equipo con muy pocos medios, prácticamente solo era escayola y pintura lo que podían utilizar, y se encargó también de la realización del catálogo que se materializó en el número 3 de la revista Reconstrucción.
Desde este momento, en el año 40, pasaron 2 años más en los que completó los cursos de arquitectura, solicitando el título de arquitecto en el año 1942 y permaneció vinculado a regiones devastadas hasta el año 1947, en el que un viaje que tuvo gran importancia en la vida social de España, como fue el viaje de Eva Perón, le permitió realizar toda la logística del viaje, la organización, colaborando tanto en el diseño del programa de mano como en la realización de pabellones temporales o en la decoración de los lugares donde se realizaban los actos en los que los 15 días que permaneció la primera dama argentina en España tuvo que realizar. Aquí podemos ver unas imágenes de Ávila. La imagen de la derecha está tomada del diario ABC y la imagen de la izquierda ha sido facilitada por la familia en el mismo sitio, unos metros más adelante, se supone que supervisando las labores que estaban previstas para este acto. El trabajo que realizó debió fue muy bien valorado por sus superiores, siéndole concedido la encomienda de Isabel la Católica y la Cruz de Cisneros. Y cuando todo apuntaba a que iba a tener un largo recorrido en la administración pública, dejó regiones devastadas, no pudiendo precisar este doctorando el motivo real de este abandono. Hay algunas fuentes que citan la posibilidad de que hubiera algún problema económico en la construcción de los pabellones temporales, incluso la utilización de algún símbolo que se calificó como masónico por algunos miembros del gobierno. El hecho cierto es que desde 1947 hasta 1953 Gómez del Collado abandonó prácticamente lo que era el desarrollo profesional. Se fue de Madrid, volvió a su Asturias querida y llegó a casarse y mantuvo también en estos años alguna otra actividad profesional, como un negocio de carne de calidad en Ibias, o la explotación del monte de Muniellos que mantuvo hasta el año 73 con otros socios. Como decía, en 1950 se casó con Olga Menéndez Abello, una joven canguesa, 20 años más joven que él, y que este matrimonio tuvo una cierta repercusión social por la diferencia de edad, llegando a cruzarse apuestas de si se iba a realizar o no. Fruto del mismo, tuvieron una hija, Olga, que no siguió los pasos profesionales de su padre, decantándose por la historia del arte como su actividad, llegando a ser catedrática. Tampoco sus nietos, Olga y Quique, han seguido sus pasos, pero sí han reconocido la valía de su abuelo y han apostado en todo momento por el reconocimiento y el apoyo en todos los actos que se han venido realizando desde el momento de la celebración de la exposición del centenario de nacimiento en el año 2010. Decir que cuando Gómez del Collado volvió a su Cangas natal, poco difería del que había dejado cuando se marchó a estudiar a León. Era una ciudad con un trazado, o una villa con un trazado medieval, compacta, con caserones realizados con mampostería ordinaria, huecos abalconados, galerías y cubiertas de teja. Era un mundo, como se ve en las fotografías, en blanco y negro, al que él pronto introdujo materiales, formas y colores completamente distintos. Se puede hablar en este momento de un arquitecto que era seguidor de las vanguardias, porque si como características de las mismas encontramos una gran libertad de expresión, un uso de la asimetría en la composición, un sentimiento provocador, la búsqueda de la abstracción
o la investigación de formas y materiales, como es el caso de la utilización de placas de fibrocemento, así como el deseo de ruptura con el pasado, estas tres obras que estamos contemplando cumplen a la perfección con estas características. También se interesó por lo que fueron las vanguardias pictóricas y, al igual que la obra de Mondrian tuvo su traslación con el movimiento estilo y el neoplasticismo a la arquitectura, como fueron la casa de Schroeder de Rietveld del año 24 o la fachada del Café du Nid de Oud en 1925, él intentó plasmar y jugar de una manera similar, sobre todo en lo que era el desarrollo formal de las fachadas. Así se interesó por artistas como Ben Nicholson, artista que compartió con Mondrian incluso estudio en Londres, y con este juego de formas y colores planteó algunas fachadas de gran interés plástico, como es el caso de la vivienda de Avenida de América en Pola de Allande del año 1956. A diferencia de los pintores, que simplemente se tenían que preocupar de la composición, evidentemente el resolver la fachada implicaba también unos huecos funcionales, unas puertas, unas ventanas a las que había que dar respuesta, pero que supo hacerlo de una manera más que apreciable. Junto con la vivienda de Pola de Allande, destacar también otra vivienda en Villablino, León, donde también se aprecia en los paños opacos una manera de componer muy similar. Aunque la cualidad de la arquitectura que se estaba proponiendo en este momento no se debe centrar solo en esta referencia estilística, sino que ya aparecían nuevas maneras de entender las estructuras, aparecían cubiertas a un solo agua, a diferencia de las cubiertas tradicionales, e incluso cuando se utilizaban muros o materiales tradicionales, como eran los muros de mampostería, lo que le interesaba era formalmente el resultado del muro, es decir, colocaba grandes piedras que pintaba de negro y que estaban incrustadas en un mortero de cemento de gran rugosidad, pintado de blanco, porque lo que le interesaba era el aspecto formal y ese componente abstracto que tenía. También las referencias a estas vanguardias, en este caso a Mondrian, la aplicó en el interiorismo, como fue el caso de la cafetería Hulter de Cangas de Narcea del año 1960. Era un local con una proporción muy alargada, prácticamente solo 3 metros de ancho y unos 20 de longitud, que supo adaptar y solucionar colocando una pieza de cocina al final y una terraza en el comienzo para que el ingreso fuese cerrase el espacio de servicio, e incluso a la hora de diseñar las barras evitó colocar una única barra y dispuso 3 en distintas cotas y formas y colores, para que se evitase la visión de un elemento de excesiva longitud. Como se pueden apreciar en los croquis, las referencias a Mondrian eran directas, especialmente en los murales que se acabaron realizando en la entrada, en las que se tuvieron se estudiaron las obras que el pintor holandés había realizado en Estados Unidos, tanto Broadway Boogie Woogie como Victory Boogie Woogie. Finalmente, una reinterpretación de esta fue la que se acabó plasmando en ambos murales. El interior, por desgracia, ha sido completamente alterado, ya que ese techo que se puede apreciar en la fotografía tenía los colores Mondrian, y algunos de los elementos que están en las paredes también tenían esos vivos colores, aunque solamente ha llegado hasta nosotros lo que es el armazón formal del local. La que fue su primera obra y que iba a ser la casa familiar, el Hotel Truita,
fue un proyecto que el arquitecto realizó estando todavía en Madrid y que tuvo un lento construir hasta el año 1959, siendo en un primer momento un edificio que estaba marcado estilísticamente por el viaje que había realizado después de la Guerra Civil, más que para viaje de estudios, para mantener distancia con su pasado enrolado en el ejército republicano, y en el que la forma de componer de los palacios florentinos estaba de alguna manera patente, con la manera de tratar la piedra, las cornisas marcadas y la forma de tratar los huecos. Pero si el edificio se terminó en 1959, comenzó a funcionar como hotel en 1962. Y algo sucedió en ese espacio intermedio, ese interés por las vanguardias y el interés en concreto por la obra de Jan Art y sus series de constelaciones, una serie de formas sinuosas, ameboides, de colores, aparentemente con un cierto desorden, que acabaron también colonizando las paredes del edificio del nuevo Hotel Truita. Es de destacar en el trabajo que se realizó en la piedra de esas fachadas, cómo existía una trama, una retícula formada por una serie de pequeños cuadrados en relieve sobre los que se dispusieron estas formas ameboides, siempre teniendo en cuenta trazados reguladores que utilizó prácticamente en la totalidad de sus obras. Si vemos años después, 20 años después, en el Parque de la Villette, el resultado de la obra de Bernard Tschumi, partiendo de filosofías arquitectónicas completamente distintas, vemos que hay un punto de unión en esas tramas, en esa superposición de elementos de los dos proyectos, tanto el proyecto asturiano como el realizado en Francia. No quiero decir, por supuesto, que Bernard Tschumi conociera el proyecto de Gómez del Collado, sino que se podía llegar a una solución similar desde postulados muy diferentes. De este momento, aparte de estas obras realizadas con interés de las vanguardias pictóricas, también me gustaría destacar algunas otras que no llegaron a ver la luz, como este granero municipal, que no dejaba de ser una reinterpretación o una estilización de lo que eran los hórreos o paneras que sirvieron para este fin, aunque pasado por un tamiz de las vanguardias italianas, en este caso arquitectónicas. También una vivienda realizada en el año 56, la vivienda de la familia Lesmes, en la calle Anselmo del Valle de Canas de Narcea, introdujo un componente de inestabilidad y de sorpresa ante las personas que la veían, al no tener el espacio inferior cerrado, utilizar un zócalo, una serie de pilares troncocónicos y no coincidir el cerramiento de la vivienda con el apoyo estructural que tenía. También la cubierta curva era un elemento poco habitual en esos momentos. Y por supuesto el fallido proyecto del cine que se realizó en el mismo solar donde años después acabó construyendo su vivienda estudio, un cine que utilizaba la propia pendiente del terreno, al igual que se hacía en los teatros griegos, pero que con un sistema de cables en catenaria permitía cubrir más de 40 metros con una cubierta ligera que se apoyaba tanto en unos machones de hormigón como en la cubierta del edificio de vivienda situado en el frente que daba a la calle Uría. Obra realizada, aunque totalmente modificada, el Hogar San José de 1961 fue la única obra en la que coincidió con su primo hermano Ignacio Álvarez Castelado, en el que Castelado intervino en la capilla y Gómez del Collado realizó la mayor parte de la residencia.
Aquí se pueden encontrar referencias también de los arquitectos austriacos que realizaron su obra en la costa oeste americana, Richard Neutra o Rudolf Schindler, por eso de juego de voladizos y esa manera de componer los huecos. Es una verdadera lástima que se haya perdido porque era una pieza de gran interés. Así como el Hotel Torre Flavia en Navia del año 1962, que estaba previsto para construir en el mismo solar donde finalmente se realizó el edificio de viviendas conocido por la Torre de Navia, y cuya coronación tenemos también las referencias a un escultor americano, Sidney Gordon, motivo que también se había utilizado en el cine de Cangas de Narcea. La prefabricación fue una preocupación que constantemente tuvo Gómez del Collado, llegando a desarrollar un sistema propio que llamó Panal. Era un sistema laminar frente a otros que proponían columnas en su construcción. Aquí estábamos hablando de muros de hormigón y de losas horizontales, y su idea sería que algún día la industria podría realizar estas enormes piezas en L que funcionarían al igual que la cáscara de un caracol como una protección para la familia. Así con el sistema, con el elemento estructural que pensaba, diseñó también o proyectó una serie de plantas y alzados que se pudieran compatibilizar y poder desarrollar dependiendo del solar que se fuera a construir. Tenía un tratamiento de las viviendas como si fuera un producto de consumo de manera similar a como lo hace la industria del automóvil, lo que garantizaría el poder unas terminaciones concretas y sobre todo un precio fijo. Hay una apuesta en los proyectos urbanísticos que realizó con el sistema Panal por crear unas zonas comunes que permitieran la socialización, algo que hoy se está extendiendo con el cohousing, pero que en aquellos momentos era todavía algo muy primigenio. Apostaba por una gran densidad, como también lo realizaba Le Corbusier, y así frente a modelos americanos en los que una baja densidad en viviendas ocupaba una gran superficie, él prefería el colocar esta misma número de ocupantes en bloques o torres para poder aprovechar mejor el espacio restante. Algunos ejemplos que se desarrollaron según las plantas y los alzados del sistema Panal fueron estas que estamos viendo en Navia, por desgracia en la actualidad totalmente modificadas, y el bloque de la calle Uría 22, que prácticamente es el único que ha mantenido un poco el aspecto original que tenía cuando se construyó. Gómez del Collado hablaba de una arquitectura sin fachadas, no porque no las tuviera, sino porque no tenía una fachada tradicional en la que se dispusieran ventanas sin más. Eliminaba literalmente ese paño y realizaba un cerramiento unos metros más atrás, lo que permitía crear una serie de terrazas continuas para cada edificio, para cada vivienda, perdón. Aquí podemos ver la axonometría de lo que sería un módulo Panal, en el que desde la entrada había una transparencia, había un cerramiento de vidrio que permitiría entender la totalidad de la vivienda y una relación interior-exterior muy fluida. En la parte posterior, dos habitaciones para hijos en los que se tenía prevista una zona de estudio con amplios ventanales, y en la parte delantera, ligada a la terraza, la habitación principal, situando en el centro lo que era la zona de baños. Citar la cocina como una referencia, porque eso siempre fue un interés que tuvo, realizar cocinas de trabajo, cocinas laboratorio, que no permitieran la colocación de mesas para que la persona que estuviese trabajando en ellas pudiera también disfrutar del momento de la comida fuera del lugar donde se preparaba.
Vemos aquí dos imágenes, tanto del interior y del exterior, con unos nuevos colores, unos nuevos materiales, y si me permiten, quisiera citar a Antón Capitel, que en el libro de Fernando Nanclares y Nieves Ruiz habla de este momento, de esta época, como una época feliz, plena y desinhibida, en la que una modernidad sin condiciones se manifestó en forma expresiva por medio del estilo moderno. Formas y colores libres, composiciones nuevas y llamativas, no comprometidas con la tradición y manifestaciones así de una época nueva, de un mundo distinto que la arquitectura moderna aspiraba a cobijar y a representar. Sin duda, lo que Antón Capitel comentaba encaja a la perfección con la propuesta que Gómez del Collado proponía en Panamá. También a partir del año 1963 comenzaba ya una etapa de madurez en la que se dejaban atrás un poco las referencias a las vanguardias pictóricas, y a partir de este momento las referencias son siempre del mundo de la arquitectura, aunque el uso del color, de los vivos colores, siempre se mantuvo, colores magenta, naranja, burdeos, para resaltar determinados elementos, fueran estos paramentos u objetos situados en los mismos. Y también sería de destacar las estructuras con importantes vuelos, ya no solo las que planteó hace unos años atrás en el cine, sino en edificios de viviendas, en concreto este de la calle Alcalde Díaz Penedela, que cuando se construyó se llegó a realizar con unos voladizos de 3,5 metros. El interés que tenía también por el juego de luces y sombras, así como el contraste entre materiales lisos o rugosos, pulidos, con cantos redondeados frente a cantos muy marcados, fue también una constante de esta época. Y al igual que el edificio de Díaz Penedela, la Torre de Navia bebe de los mismos principios, realizando una estructura con importantes voladizos que le permiten liberar la totalidad de su fachada y jugar con esa fachada contrapeada en la que se alternaban nuevamente esos materiales lisos con reflejos pulidos y esos otros de gran rugosidad, con el matiz que en la Torre de Navia además los planos de los vidrios estaban inclinados. Citar algunos ejemplos también de este periodo que no se llegaron a construir, como el proyecto del centro comercial en Santo Domingo, realizado para un emigrante ayandés, y que, aunque la modernidad de la propuesta en un primer momento parece sugerir referencias a centros comerciales de recién construidos, la realidad es que jugaba con la nostalgia y no deja de ser una adaptación de lo que podría ser un hórreo o, más concreto, una panera. Esos apoyos piramidales no dejaban de ser unos pegollos que luego tenían la respuesta en la estructura en forma de V con otra pirámide con huecos, con elementos metálicos, y lo que era la caja de madera se transformaba en la caja que acababa volando en la parte superior. Sin duda, otro de los proyectos que, si se hubieran realizado, habría sido una referencia es el de la iglesia en Posada de Rengos. Si hablábamos antes del juego de contrastes, aquí nuevamente se puede verificar que le gustaba y que además funcionaban a la perfección. Dos grandes masas de hormigón ciclópeo, realizado además con parte de lo que era la capilla existente, de alguna manera un guiño, el poder construir con los materiales de la vieja iglesia la nueva iglesia, formaban esos apoyos de esa cubierta ligera realizada con cables que adoptaban la forma de catenaria, casi un manto situado encima del edificio, y que tenía sus fachadas completamente de vidrio. Ese contraste entre esos muros ciegos potentes de gran rugosidad de hormigón y piedra frente a los paños tersos de vidrio. El altar se disponía en el centro y los fieles se disponían de manera concéntrica.
el campanario se realizaba con estructura metálica que posiblemente fuera muy similar a la utilizada por los mineros en los posteos que realizaban en las minas cercanas. Otro edificio de gran interés y que no se llegó a materializar fue el proyecto de estación de autobuses para Cangas de Narcea en el año 1969, una estructura metálica que hacía que la totalidad de la fachada funcionara como una enorme celosía y que evitaba la colocación de pilares en la zona de circulación de los autobuses. Al colocar simplemente unos vidrios entre la estructura, daba una imagen muy limpia, reflejaba perfectamente cómo funcionaba estructuralmente el edificio y no creo que hubiera ningún problema en que este edificio se hubiera formado en la actualidad. Sus postulados seguirían siendo completamente vigentes. La que posiblemente fue su obra de mayor envergadura fue el barrio del Fuejo. Ya desde inicios de los 60 propuso soluciones habitacionales para esta zona que él consideraba idónea. Inicialmente había sido un único bloque de trazado curvo que se adaptaba a la forma de las curvas de nivel. Posteriormente fueron 3 pilas de bloques para acabar construyéndose 2 de 4 bloques cada una con 5 alturas. En el croquis que se ve hay un pequeño comentario de Gómez del Collado. Aparte de las explicaciones técnicas, siempre le gustaba explicar sus edificios de una manera sencilla y habla del edificio como un edificio que está con zancos, con impermeable y con paraguas, cuando realmente lo que estaba hablando era de unos muros portantes de hormigón que permitían con su disposición absorber las irregularidades del terreno. El impermeable no dejaba de ser las placas de fibrocemento que acababan funcionando como una fachada ventilada, y el paraguas, la doble cubierta que garantizaba la impermeabilidad de los pisos superiores y evitaba los problemas que había tenido con algunas cubiertas planas, siendo también un elemento que ayudaba para evitar condensaciones. Sin duda, vinculado al barrio del Fuejo, la realización del puente colgante fue urbanísticamente un acierto, porque tanto este barrio como el situado vecino, el barrio nuevo, han permitido que en poco menos de un minuto estén unidos, algo que anteriormente era un recorrido bastante más largo. Este proyecto, si hubiera que realizarlo en la actualidad, dudo mucho que no tuviese serios problemas con patrimonio por su cercanía a la iglesia. Entiendo que la colocación del mismo fue con el mayor de los respetos. Si se puede, creo que se aprecia al final de la foto cómo las pilonas de hormigón no sobrepasan en ningún momento el alero más bajo del cuerpo más bajo de la iglesia. Era una manera de decir que su obra se colocaba por debajo de la obra de la colegiata, brindando además una perspectiva que creo que es única de la colegiata, con los 70 metros de longitud que tiene el puente colgante. Y por cerrar, me gustaría referirme a 2 obras que eran viviendas del arquitecto. Una, la propia vivienda estudio, realizada en el año 1973, a la vez que el puente colgante, y que de alguna manera cerraba 2 décadas de trabajo y de proyectos con un gran interés arquitectónico. Desde el 73 hasta el año 1995, en que falleció, el arquitecto continuó trabajando, pero los proyectos realizados en ese momento nunca tuvieron la intensidad ni el interés arquitectónico que tuvieron los proyectos anteriores. Posiblemente tuviera mejores materiales, las distribuciones tuvieran más espacio, pero carecían de la magia y la energía de los proyectos precedentes.
El remate, el colofón, como decía, creo que puede estar en su casa estudio, donde se repiten esquemas que también fueron utilizados en el barrio del Fuejo. Esos muros de hormigón, ese cerramiento con placas de fibrocemento, no dejaba de ser un reconocimiento y una apuesta de que los materiales utilizados en un barrio obrero, en un barrio social, también servían para la casa del arquitecto. Y por último, la casa de vacaciones en Caños de Meca, no tengo muy claro cuál es la fecha de datación, pero posiblemente sea de mediados de los 80, y no deja de ser un último intento de volver a realizar un proyecto distinto del entorno que tenía. Hay casi un sueño onírico y referencias, esa forma casi de huevo, de vuelta al origen, a lo maternal, y también esa cabaña blanca perfecta, pero con los cantos redondeados, ese intento de volver a hacer una vez más esa arquitectura que se diferenciaba de las otras arquitecturas que se estaban construyendo en esos momentos en la costa del Mediterráneo. Y poco más, recordar la figura del arquitecto y esperar que con la terminación de este trabajo se pueda continuar la labor iniciada hasta ahora de difusión y protección de las obras del arquitecto, y que en un plazo, esperemos que no demasiado largo, se pueda llegar a realizar alguna publicación y se pueda conseguir finalmente la protección de las obras que actualmente carecen de ello.